Hola estudiantes de YouTube, hoy vamos a ver un tema crucial para el aprendizaje, para la enseñanza y para la educación. Vamos a ver la inteligencia emocional. Podemos pensar que conocer nuestras emociones y gestionarlas es base de una satisfacción de vida propia y de los entornos sociales. ¿Qué mejor lugar que la escuela, el aula, que replica ciertas condiciones de sociabilidad como un lugar para aprender a identificar las emociones, a conocerlas las mismas, a expresarlas, a nosotros como docentes andamiar esas emociones y poder gestionarlas y dar los recursos para su gestión para perfeccionar la vida en sociedad? Todo aprendizaje está atravesado por las emociones. No hay nada en este mundo de lo que miremos, de lo que escuchemos y de lo que digamos que no esté atravesado por las emociones. La emoción podemos pensarla como una unidad biológica que está en nuestros genes y es una función adaptativa. Las emociones son adaptaciones a los entornos que estamos viviendo y esa adaptación nos va a proponer una conducta determinada, tanto corporal como lingüística. Podemos pensar que las emociones son universales. Las emociones habitan en cada ser humano. Y estas emociones tienen comportamientos que son corporales y comportamientos que podemos verlos que por más que haya diferencias culturales, los comportamientos pueden ser lo mismos. Cuando sentimos ira, fruncimos el ceño, cuando sentimos asco, retiramos la cara, y eso pasa en cualquier cultura. Entonces, podemos pensar que las emociones son biológicas, las emociones son innatas, las emociones no se aprenden. Lo que se aprende es a reconocerlas, a gestionarlas y también cuando aprendemos, todo aprendizaje está tenido por la emoción. Como te contaba antes, las emociones son funciones adaptativas a cualquier circunstancia que nos pase durante nuestra vida. Esa circunstancia va a estar tenida por nuestra emoción y esa emoción es la que va a generar una conducta. Las emociones son biológicas y luego cómo tenemos esa emoción y cuando le ponemos el pensamiento a esa emoción, podemos pensar que el pensamiento es cuando le incorporamos a esa emoción biológica el símbolo, ¿no? El símbolo cultural, la lengua cultural, es ahí cuando la emoción se transforma en sentimiento. Entonces acá podemos distinguir lo que es una emoción, la emoción es biológica y el sentimiento es esa emoción biológica atravesada por el pensamiento. El pensamiento es estas cadenas o la cognición, es estas cadenas de símbolos que sirven para descifrar esta emoción y transformarla en un sentimiento. La emoción satisface las necesidades y estas emociones se viven como placer o displacer. Podemos pensar que un estímulo lo procesa nuestro cerebro y ya da una emoción. Y cuando esta emoción está procesando este estímulo, también está dando una información a nuestro cuerpo. Podemos pensar en que existen 8 emociones básicas: el interés, la sorpresa, la alegría, el miedo, la rabia o la ira, el asco, la ansiedad, la tristeza y la vergüenza. Las leo para poder decírtelas bien y poder ir nombrando a cada una. Ahora vamos a ir a ver cómo actúan estas diferentes emociones y cómo las podemos distinguir. El interés podemos pensar que es el motor que nos impulsa, es el motor que nos mueve, que nos llama la atención, que nos focaliza.
El interés es de muy fácil reconocimiento, porque vos, cuando una persona está interesada en lo que vos le estás contando, o para detectar el interés, vas a ver que abre los ojos, que está focalizada, casi hipnotizada en lo que vos estás diciendo. Anula el interés, anula otros estímulos, anula los códigos que vienen en nuestra memoria y focaliza en esto que estamos trabajando, ¿no? En el aquí y el ahora. El interés es la emoción del aquí y el ahora. Es crear el sentido sobre el objeto que estoy apreciando o sobre la información que me están presentando. Vamos a trabajar con una segunda emoción, con la emoción de la sorpresa. ¿Por qué hace esto, no? Es una emoción básica también. Y la conoces, la sorpresa, cuando algo nos sorprende, es cuando algo aparece e interrumpe repentinamente lo que estamos haciendo. Un lenguaje corporal de esta sorpresa es abrir los ojos rápidamente y sorprenderse, quedar sorprendido. Podemos pensar que la sorpresa es la emoción que prepara al organismo para vivir algo imprevisto. La tercera emoción que vamos a trabajar es la ansiedad. Es la emoción que más vivo yo, soy un tipo súper ansioso. La ansiedad nos pone como en una actitud de vigilia. Esta emoción nos alerta de un posible peligro o un posible problema que puede llegar a acechar. Acordate que todas las emociones son una conducta adaptativa al entorno. La ansiedad tiene la mirada adaptativa y la conducta funcional a anticiparse a un posible problema que puede ser real o ficticio. La cuarta emoción que vamos a trabajar es el miedo. El miedo es la sensación de peligro inminente. El miedo nos genera tensión y nos mantiene alerta ante una posible amenaza. Las dos reacciones pueden ser la huida o la lucha frente a eso que nos amenaza. Cuando el miedo se eleva, este sentimiento de adrenalina genera ira. La ira es otra emoción básica. La ira es la energía hacia un objetivo de autodefensa que se expresa mediante la lucha, mediante la fuerza. Cuando tenemos ira, como te comentaba antes, fruncimos el ceño. Cuando sentimos ira, como te comentaba antes, fruncimos el ceño, apretamos los dientes y apretamos el puño. Esta emoción es muy perdurable en nuestro cuerpo. El asco es la huida o el rechazo hacia un objeto que está deteriorado o desagradable. Acordate que las emociones son conductas de placer o displacer. El asco busca eludir estas situaciones que pueden ser desagradables para nosotros. Por eso, cuando uno siente asco, huele algo vencido, retira, huye hacia el objeto. Otra emoción es la vergüenza. Es la emoción que nos hace adaptarnos cuando sentimos que exponemos nuestra falla y también es nuestro golpe a nuestra dignidad. Esta emoción aparece cuando alguien está observándonos, alguien o muchas personas. Esta emoción, la vergüenza, nos hace sentir inadecuados, frustrados y hasta desagradables para el otro. Esta emoción del fracaso nos hace bajar la cabeza, nos hace mirar hacia abajo. Como docentes hay que tener mucho cuidado con nuestros niños cuando trabajamos con las vergüenzas, porque puede ser un arma letal hacia su dignidad. Otra emoción básica es la tristeza y aparece con estas conductas de pérdidas, de frustración o de separación. Es una emoción muy fácil de reconocer, la tristeza. Podemos pensar que la tristeza genera mucha empatía con el otro. La tristeza es la adaptación a la pérdida o a la frustración.
Y la tristeza nos quita de foco. Con tristeza no se puede aprender más que algo triste. Por eso hay que aprender a gestionarlas. La última emoción es la alegría. Es la emoción de lo gratificante, es la emoción del logro, es la emoción de haber conseguido un objetivo. Es una emoción que posibilita una significación muy fuerte de los aprendizajes. Esta emoción genera empatía, genera cooperativismo y genera trabajo en grupo, y cuando alguien es alegre nos contagia esa alegría. Es una emoción muy potente. En la emoción y en el aprendizaje, cuando uno aprende, cuando uno está conociendo algo, está tenido por las emociones. Las emociones son un vehículo hacia ese conocimiento. El conocer está atravesado por la sintonía de la emoción. La razón ordena esa experiencia, le pone un nombre y la ubica en un tiempo y en un espacio. Podemos distinguir a la emoción del sentimiento. La emoción, acordate que es una conducta biológica innata, es pura experiencia. El sentimiento es esa experiencia más una idea dada por la razón. El sentimiento es un pensamiento mucho más duradero que la emoción. Muchas veces estas emociones básicas, algunas, como la sorpresa, tienen una corta duración, y la ira puede tener una duración mucho mayor que la sorpresa. Pero los sentimientos son más duraderos que la emoción. Todo lo que aprendemos, vemos y decimos está tenido por la emoción. La emoción es la sintonía, es el filtro de todos los estímulos, tantos internos como externos. La emoción organiza los caminos cerebrales por los cuales simbolizamos, memorizamos y entendemos. La emoción es el mapa que luego nuestra razón va a significar. La emoción puede distorsionar estos elementos. Por eso, como educadores, es muy interesante conocer nuestras emociones, pero por sobre todas las cosas, saber gestionar nuestras emociones en nuestros alumnos. Podemos pensar al aula como una unidad de desarrollo emocional. Acordate que todo lo que aprendemos está tenido por esta emoción, por esta unidad básica. El docente debe saber andamiar esa emoción, y podemos pensar que la inteligencia emocional es aquella que como objetivo tiene darnos nuestros recursos, tanto a nosotros como también a nuestros alumnos, para que sepan gestionar sus emociones, para que sepan identificarlas, para que sepan trabajar con ellas y para que puedan usar esas emociones como posibilidades de mayor conocimiento y posibilidades que fomenten vínculos sanos, tanto interpersonales como intrapersonales. Algunas recomendaciones para que el aula sea un centro de desarrollo emocional. Entender y reconocer nosotros como adultos nuestras propias emociones. Conocemos un montón de adultos que no saben reconocer sus propias emociones y que no pueden expresar ni poner en palabras lo que sienten, por qué se comportan así. Entonces, un primer vehículo es reconocer las propias. Te aviso que todo lo que estuvimos trabajando está basado en un estudio que hizo Lucas Raspal en Neurociencia para Educadores. Te invito a que lo leas y a que no tomes esta fuente como única fuente de conocimiento. Tenés un montón de textos y un montón de expertos que lo explican mejor que yo. ¿Te suscribiste a mi canal de YouTube? Saber regular las emociones, podemos pensar que es otra de las sugerencias. Saber cómo me comporto frente a las emociones, cómo se comportan los alumnos ante las emociones, reflexionar si su comportamiento es el adecuado, si ellos se sintieron bien, si ese comportamiento les generó placer o displacer.
si ese comportamiento lo llevó a una espiral de emoción donde no lo dejaba razonar. Darle tiempo y calma y serenidad puede ser una buena sugerencia y una buena estrategia de enseñanza. Podemos pensar que otro de las sugerencias para el desarrollo de la inteligencia emocional es la empatía. Saber ponerse en el lugar del otro. Las emociones generan empatía. Bueno, desarrollemos en nuestra aula un ambiente empático, donde ponerse en el lugar del otro sea moneda corriente. Acordate que nosotros, como docentes, estamos trabajando con alumnos que después se van a desarrollar en una vida social. La empatía se genera preguntándonos ¿por qué está llorando ese niño? ¿Por qué pega? ¿Por qué le da vergüenza esta actividad? Entonces, ahí podemos pasar como a este tercer punto, que es a partir de la inteligencia emocional, fomentar vínculos sanos. Fomentar vínculos sanos. ¿Y cómo se fomentan los vínculos sanos? Expresando nuestras emociones, dando lugar a expresar nuestras emociones. Pensar si decirle lo que nos pasa cuando ellos se expresan, dar lugar a que el otro se exprese y exprese sus emociones y le pueda poner palabras. Acordate que uno de los objetivos de la inteligencia emocional es a reconocer y a nombrar las emociones para luego gestionarlas y para luego darle lugar a la razón para generar a conductas que no nos lleven a hacer algo que después nos arrepintamos o se arrepientan ellos. Dos últimas sugerencias para generar y desarrollar en nuestra aula la inteligencia emocional. Primero, como dice el autor Lucas Raspal, fomentar las ecuaciones positivas, ¿no? Fomentar lo positivo en un ambiente donde pueda generar confianza, alegría, optimismo. Es mucho más posible el aprendizaje y la enseñanza que en un ambiente donde la emoción que predomine sea el miedo, la tristeza, la ira. Esas emociones, lejos de generar aprendizaje y de generar vínculos de confianza y de gestión de la inteligencia emocional, obturan los caminos para un aprendizaje que realmente sea significativo, para un aprendizaje que realmente ellos lo simbolicen. Acordate que las emociones son las que tiñen todo lo que vemos, lo que escuchamos y lo que decimos. Generar en el aula un clima de confianza para que puedan expresar y vos tener la apertura para tomar esas expresiones y para trabajarlas entre todos, para generar un clima de confianza donde la gestión de estas emociones sea también puesta en práctica por todos y tener así un mayor desarrollo de tanto de nuestro aprendizaje como de la inteligencia. Y acá vamos a la última sugerencia y recomendación. Muchas veces las emociones nos impiden aprender, muchas veces las emociones nos limitan, o mejor dicho, las emociones no nos limitan la conducta que nosotros tomamos y razonamos en función de las emociones que nos están atravesando. Entonces es muy interesante preguntarse y trabajar en el aula qué emociones y qué conductas nos limitan nuestro desarrollo, nos limitan nuestra inteligencia. Muchas veces primero el docente tiene que saber pensar y preguntarse ¿qué emoción me limita? ¿Qué conducta me limita a seguir aprendiendo y a seguir desarrollándome? A seguir frustrándome. Generar un ambiente donde identifiquemos las emociones que nos limitan y trabajar con ellas van a generar muchas pautas tanto de confianza, de perseverancia y de tolerancia. Tolerar tanto esas emociones como las emociones del otro para expresarlas y generar vínculos sanos y un ambiente social donde se puedan gestionar marcos de conducta frente a esas emociones que nos obturan nuestro desarrollo y que nos obturan nuestra comunicación con el otro y con el aprendizaje. Un último punto que me quiero centrar en la inteligencia emocional es a la autorregulación. Como te decía, como docentes debemos generar instancias que le den
al niño, que le den al alumno herramientas para gestionar, modificar y trabajar con sus emociones. Para eso tenemos que generar instancias de autorregulación. ¿Cómo sabemos? Los mamíferos o el ser humano primero necesita de un otro para regular sus emociones. El bebé llora y necesita de la madre o de su cuidador para que deje de llorar. Lo mismo pasa con los niños, con las niñas, con las niñas. Cuando estos arman algún tipo de berrinche o ira, necesitan de un adulto que andamie esa emoción, que esté sereno, pero que esté firme y que le dé herramientas para gestionar esa emoción. Es muy interesante esta mirada. El niño, la niña, el alumno reconoce la emoción del docente. Si vos le estás pidiendo tranquilidad de una forma nerviosa, el niño lo que va a leer es tu nerviosismo, es tu ansiedad, no va a leer tu tranquilidad. Por eso, como adultos, para generar herramientas en el otro de autorregulación de la emoción, tenemos que estar serenos, tenemos que estar calmos, pero sí tenemos que tener una firmeza frente al razonamiento de esa conducta, frente al comportamiento y frente al objetivo que queremos lograr y que queremos generar en el otro. Los alumnos leen mucho más nuestras emociones, nuestros gestos corporales, nuestros gestos faciales, que realmente lo que le decimos. Espero que te haya servido este video sobre inteligencia emocional. Hay mucho material para trabajar y para leer. No te quedes con solo esto tomalo como un puntapié inicial. Te recomiendo a Lucas Raspal, te recomiendo al Dr. Manes, que trabajan fundamentalmente sobre el mundo emocional y sobre la inteligencia con términos un poquito más científicos, que hablan sobre la neurociencia y que hablan sobre el comportamiento cerebral. Yo te lo traté de bajar y de trabajar desde una postura como educador, como pedagogo, pero básicamente para generar esta problemática del mundo emocional, la biología, la cultura y cómo nosotros lidiar con estas herramientas adaptativas que nos vienen innatas en los genes para aprender a lidiar desde nosotros mismos, pero también para darles herramientas a nuestros alumnos para atravesar este mundo emocional. Antes de que te suscribas y que le des like a este video, acordate que las emociones son el filtro y tiñen todo, le dan color, son la lente por la cual miramos al mundo y miramos a tanto los estímulos internos como externos. Si vos querés que tus clases sean recordadas con tristeza, con miedo, con ira, o si vos querés que tus tristezas, mirá qué fallido, o si vos querés que tus clases sean recordadas con alegría, que sean recordadas con un sentimiento de superación, que sean recordadas con un sentimiento de aprendizaje, tenés que darle mucha importancia al mundo emocional.